Para llevar a cabo esta actividad nos acompaña la licenciada Sharon Alineira. Sharon, buena tarde, bienvenida. Buenas tardes, Adán. Mucho gusto a todos. Algunos de ustedes tal vez ya estuvieron con nosotros en una actividad previamente, pero pues me encuentro muy feliz de estar con ustedes para dialogar el día de hoy sobre un tema pequeñito, pero bien importantito, dirían por ahí. Pues muy bien, voy a leer de manera breve tu semblanza, Sharon, si me permites. Sharon es licenciada en Pedagogía con preespecialidad en Gestión Educativa por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Cuenta con un diplomado en Dirección de Instituciones Educativas, Competencias Docentes y Habilidades Directivas. También pertenece a la Red Iberoamericana del Medio Ambiente, REIMA, así como al Grupo de Investigación en México del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Ha colaborado en capítulos de libro y artículos de revistas nacionales e internacionales sobre temas de violencia familiar, socioemocionalidad, evaluación docente, educación ambiental y currículo. Ha participado en congresos nacionales e internacionales y actualmente labora como ayudante de profesora de investigación en el Departamento de Investigación Educativa de la FES Acatlán, UNAM. Pues muy bien, Sharon, con mucho gusto te cedo la palabra. Muchas gracias, Jorge Adán. Pues bueno, veo que tenemos bastantes asistentes el día de hoy. La verdad es que sí me gusta un poco interactuar al inicio de cada una de estas sesiones con ustedes. Entonces, para abrir un poquito la sesión del día de hoy, brevemente me gustaría que levantando la mano pudieran abrir, no necesariamente la cámara, pero tal vez el micrófono para que me comentaran cuál es el interés de estar el día de hoy en esta plática, digámosle así, y de qué institución nos acompañan. Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Chávez, yo trabajo en una institución, un centro comunitario, Centros de Prevención Comunitaria Reintegra, y el interés principal precisamente de esta charla es porque también tenemos convenios de colaboración con escuelas de nivel básico, primaria y secundaria, donde implementamos algunas de nuestras actividades y buscamos tanto entre las mismas autoridades de las escuelas, profesorado y colaboradores de Reintegra, estrategias para una mejor atención y la promoción de ambientes de sana convivencia y paz para con la población, no solo el alumnado, sino también los familiares y redes de apoyo de los niños y adolescentes. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, por favor, los No escucho. sé si pueda yo participar. ¿Qué tal? Mi nombre es Ana Xpati, yo soy de la Fundación Nuestros Niños Ahora. Nosotros nos encargamos de dar becas a niños de escasos recursos para que puedan continuar con la educación y no dejarla, pues, por diferentes situaciones pausada, ¿no? Damos becas a niños desde preescolar hasta preparatoria. Gracias, adelante. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Aldo Alemán, yo soy de Fondo Unido México. Estoy aquí con interés específico, ya que llevamos un proyecto que se llama Laboratorio Vivo MX, en el cual capacitamos a docentes de nivel preparatoria y universidad. Y este tema pues sale mucho en las problemáticas que nosotros trabajamos. La capacitación, más que sobre contenido académico, contenido de lo que ellos hacen como docentes, es una capacitación en metodologías para identificar problemáticas y para abordarlas desde un objetivo o desde un punto de vista humanista para apoyar a estudiantes, directivos, docentes. Entonces, varía mucho la problemática que identifican, depende de cada plantel, pero en general este es un tema que ha salido recurrente, entonces nos sirve mucho tener herramientas o conocimiento para acompañar de mejor manera a los docentes. Muchas gracias. Bienvenidos. ¿Alguien más que me quiera regalar su participación? Yo me animo. Adelante. ¿Sí se me escucha bien? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Abril Luna. Yo, la institución de la que vengo es Dignifica tu Vida. Bueno, pues Dignifica tiene diferentes programas y talleres que impartimos con diferentes proyectos que tiene esta institución, y pues nos interesa este tema porque justo estamos vinculadas con muchas comunidades, muchas escuelas, y justo son temas muy importantes que a veces no tocamos, pero pues deben estar presentes en nuestro día a día, ¿sale? Perdón, muchas gracias. Gracias por la participación. ¿Alguien más?
Tenemos aquí 28 participantes hasta donde puedo ver. Y me interesa mucho conocer la perspectiva de cada uno de ustedes del por qué entraron a esta plática el día de hoy. Ay, perdón, a mí se me olvidó decir por qué estoy interesada en el tema. Nosotros ahorita este semestre con los chicos estamos trabajando la educación para la paz y la no violencia, entonces pues el tema nos ancló perfectamente, ¿no? Entonces para yo también tener más herramientas y saber qué poder ofrecerle a los chicos, a los beneficiarios de la beca. Gracias. Valeria y después Verónica, por favor. Gracias, buenas tardes. Yo soy Valeria Hernández de Fundación Ayuda y Solidaridad con las Niñas. En mi área en Fundación es más bien comunicación, pero generamos estrategias justamente al interior de la casa para comunicar tanto con las niñas como con el personal. Y como dentro de la casa se manejan algunas actividades de homeschooling, pues siempre es bueno tener ciertas herramientas para ayudarles al personal que está directamente con las niñas, pues a generar materiales o algo que les pueda ayudar, ¿no? Con herramientas desde comunicación. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Verónica Barrera, yo soy de Audio Amigo IAP. El interés de tomar este curso, bueno, nosotros uno de nuestros programas de atención es terapias a niños y adolescentes y bueno, tenemos este convenio también con algunas escuelas o acercamientos y bueno, es importante creo que tomar y tener herramientas para poder apoyar a nuestros usuarios. Muchas gracias. Para que podamos ver toda esta presentación. Igual con Jorge Adán voy a ver la posibilidad de hacerles llegar esta presentación para que ustedes no se pierdan de estos elementos, que algunos son teóricos, metodológicos y otros, pues de cierta manera a veces son como de sentido común, que diríamos por ahí que sentido común es lo menos común que tenemos, en donde pues son elementos que se pueden seguir día a día, pautas, no tanto de convivencia, sino pautas de una filosofía de pensamiento que va un poco más allá del pensamiento ensimismado, ¿no? Del pensamiento en donde solo pienso en mí, solo pienso en lo que me conviene, solo pienso en lo que me hace bien, y empezamos a pensar un poco más en el otro, en lo otro, en nuestro entorno, ¿no? La promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar se arraiga fuertemente en lo que todos conoceríamos o conocemos como cultura de la paz. La cultura de la paz es una filosofía del pensamiento y del actuar que ha tomado fuerza los últimos años porque nos hemos dado cuenta que pues es necesaria, muy necesaria en todos los entornos, tanto en el entorno familiar, en el entorno escolar, en el entorno laboral, porque nos hemos dado cuenta que al ser seres sociales, es decir, todo el tiempo estamos en sociedad, estamos acompañados, convivimos, cohabitamos, coexistimos. Y en ese cohabitar y coexistir, pues a veces, no estoy diciendo que siempre o que nunca, a veces el conflicto se va a presentar, el conflicto va a existir. Es una parte inherente de los seres humanos porque somos seres sociales. Entonces, cuando hay conflicto, entonces se deviene la violencia. Y cuando hay violencia, entonces tenemos un problema. Que regularmente lo que tendemos a hacer es darle la vuelta o confrontarlo en vez de afrontarlo, es decir, buscar la solución más rápida. Buscar la solución más, digámoslo así, efectiva de acuerdo a lo que nosotros pensamos, ¿no? Y no nos ponemos a analizar o a reflexionar cómo es que nuestras acciones, que no están libres de violencia, pueden devenir en una, digámoslo así, en una bola de nieve que cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que ya no sabemos en qué punto puede parar, ¿no? Entonces, la promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar no es más que uno de los rubros que devienen de la cultura de la paz. Y la cultura de la paz dicta que toda acción del ser humano tiene que estar libre de violencia. Y que desde la cultura de la paz debemos de promover la no violencia. Yo tengo unos 4 años estudiando y promoviendo la cultura de la paz. Y quiero decirles que es todo menos fácil.
porque hay personas y hay situaciones en donde de verdad que a veces olvidamos la cultura de la paz. O quisiéramos no estar promoviendo la cultura de la paz, pero cuando lo tomamos como una filosofía en cómo pensar, cómo concebir al otro, a los demás, las acciones, los pensamientos, las palabras, el significado, entonces nos damos cuenta que muchas de las veces el problema viene de nosotros o viene de la cultura en la que estamos inmersos, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a revisar de manera breve, en primera instancia, qué es el sí mismo y qué es el otro, desde una perspectiva filosófica. Después vamos a ver el reconocimiento y la participación conjunta para continuar abordando el conflicto, su reconocimiento y sus posibilidades de abordaje. Después vamos a hablar de la comunicación no violenta, el lenguaje no verbal violento. Después vamos a hablar de la capacidad que deberíamos de tener de evaluar sin juzgar. Vamos a continuar con las pautas del trabajo colaborativo para las instituciones y vamos a cerrar platicando un poco sobre cómo esto nos lleva inminentemente a ser figuras ejemplares. ¿Para quiénes? Para las personas, no tanto para los estudiantes que tenemos, sino para las personas que están en nuestro entorno. Entonces, dicho lo cual, vamos a comenzar. El objetivo de esta actividad es que ustedes reconozcan los elementos teórico-metodológicos que promueven una conducta no violenta en los entornos sociales y educativos. Todo lo que vamos a ver el día de hoy, no solamente, claro que lo voy a situar, ¿no? En entornos, en las IA, pero no es como que lo vayamos a dejar solamente en las instituciones de asistencia privada, sino que también lo podemos llevar a la casa, a las reuniones, a los entornos laborales. Digamos que son lineamientos que son muy genéricos, ¿no? Y que se pueden aplicar en cualquier momento y que se deberían de aplicar. Entonces, comenzamos preguntándonos, ¿qué es el sí mismo y qué es el otro? Entonces, ¿por qué nos preguntamos esto? Porque muchas veces tendemos a pensar más en el otro que en uno mismo. Y otras veces tendemos a pensar más en uno mismo que en el otro. Y no nos damos cuenta de una cosa que sí es muy importante. No hay otro sin uno mismo. Y no hay uno mismo si no hay otro. Desde una perspectiva filosófica, podemos revisar que Levinas nos menciona que el otro no es simplemente un objeto de conocimiento o un elemento más del mundo, sino que es una entidad que me interpela, que me exige una respuesta ética y que me desestabiliza. Entonces, para Levinas, el encuentro con el otro es una experiencia que cuestiona mi egoísmo y me abre a la alteridad radical. Por su parte, Derrida nos dice que es una distinción entre el mismo y el otro como una construcción cultural, que oculta jerarquías y opresiones. Y para Derrida, la diferencia no es simplemente una oposición binaria, sino un juego complejo de relaciones de poder. Es decir, empezamos a diferenciar al otro de uno mismo por relaciones de poder, más que porque realmente exista una diferencia. Porque el otro exige de mí una respuesta ética y el otro me interpela. El otro tiene cierta conexión conmigo, tiene cierto acercamiento hacia mí. Yo no soy ajeno a lo otro y lo otro no es ajeno a mí. Entonces, el uno mismo sería, como algunos filósofos que tenemos aquí, a Sartre, a Foucault o a Descartes, la esencia del yo reside en el pensamiento, en la conciencia de sí mismo como una sustancia pensante, ¿no? Entonces, para Sartre,
la libertad y la responsabilidad del individuo enfatiza el yo mismo o el sí mismo, ¿no? No es un dato dado, sino que es un proyecto que construimos a lo largo de nuestra vida. Esto responde a que el yo de hoy no es el yo de mañana, o el sí mismo de ayer no es el sí mismo de hoy. Es un proyecto de vida. Entonces, de igual manera, para Foucault, el yo no es algo dado, sino una construcción social y discursiva. Esto tiende a verse como que, si lo vemos desde el lado educativo, anteriormente teníamos un modelo educativo que se manejaba por competencias. Entonces, este es el ejemplo más claro que les puedo yo dar, ¿no? El trabajar o el aprender o prepararnos o formarnos por competencias implicaba que quien saliera mejor o a quien le fuera mejor era la mejor opción. Era el más competente. Esto se tergiversó y ¿a dónde llegamos? A que si a los demás les iba mal, pero a mí no, pues estaba muy bien por mí, ¿no? Y entonces, de repente, al vecino se le descompone el carro y no es mi problema. Pues ni modo por el vecino, ¿no? Pero cuando yo no puedo salir porque el carro del vecino está descompuesto, entonces ahí sí, pues el problema de mi vecino no es mi problema, pero me molesta. Entonces, eso es lo que nos hizo el pensar que cuando uno mismo era mejor que los demás, nos iba a ir mejor, como si esa fuera la finalidad, ¿no? Y deviene en muchas otras problemáticas, ¿no? Platicábamos por ahí en algunos cursos con otros profes que decían, es que los papás vienen y a fuerza quieren que le pongamos el 10 al hijo, aunque no hayan aprendido nada. Sí, porque no importa si aprendieron o no, importa si el hijo es el más competente o no. Y la competencia se demostraba con un 10. Hoy en día, que damos la vuelta al modelo educativo y ahora tenemos un modelo humanista, no importa si sacaste 10, importa si sabes hacer comunidad. Importa si sabes reconocer al otro. Si actúas para el otro. Con conciencia. Entonces ahora los padres ya no van a pelear que el hijo tenga 10. Porque ser competente ya no es lo más apremiante en este nuevo modelo educativo. Por ello es que anteriormente sí se mencionaba la cultura de la paz, pero no era un tema que se transversalizaba. Es decir, no cruzaba por todas las materias o las asignaturas o los contenidos. En esta ocasión, sí. Y desde el nivel de preescolar hasta el nivel medio superior. Entonces, comenzamos primordialmente con entender, comprender y concientizarnos de que el sí mismo no existe sin el otro. Y que también el otro se ve alterado por el sí mismo. De tal manera que no los podemos separar. Este es un principio fundamental que tenemos que manejar cuando estamos hablando de cultura de la paz y de la promoción de ambientes no violentos en las instituciones educativas. Ahora, el reconocimiento y la participación conjunta implica que este pensamiento lo hagamos valer en los procesos formativos en los que nosotros estamos contribuyendo. Y entonces entendemos que el derecho a la educación va más allá de solamente enseñar y aprender y adquirir conocimientos. Ahora necesitamos garantizar el respeto de las y los estudiantes, en primera instancia a la dignidad, y no solo dignidad del ser humano, sino a la dignidad de la otredad. Y el desarrollo efectivo de su bienestar, tanto cognitivo como económico, como espiritual, como ético, como cultural, como social. Todos estos entornos se abordan desde el proceso educativo, desde el proceso formativo. Y es por ello que el fomentar la cultura de la paz o los ambientes no violentos permean demasiado en estos procesos del desarrollo.
¿Qué hacemos entonces? La cultura de la paz hasta hace poco tiempo se caracterizaba mucho por tener muchas teorías y muy pocas prácticas. La crítica más fuerte que hacían a las personas que eran pacifistas era que promovían mucho la paz, como que hay que buscar la paz y hay que rechazar la violencia, pero nunca decían cómo. Con el tiempo fueron surgiendo algunos otros teóricos que implementaban ya metodologías que hacían que se pudiera participar en estos procesos de promover la paz y rechazar la violencia, ¿no? Entonces, nosotros vamos a participar en estos procesos formativos en los que estamos contribuyendo para que se respeten y se promuevan relaciones entre sujetos en un marco de reconocimiento y valoración. Reconocer y valorar significa aceptar. No vamos a hablar de lo que es la tolerancia, porque de repente tiene un sesgo un poco por ahí raro la palabra tolerancia, ¿no? Preferimos nosotros, desde la teoría de la cultura de la paz, irnos un poco mejor por la aceptación, ¿no? Reconocer, valorar y aceptar. Que hay personas que piensan diferente a mí, que tienen gustos distintos a los míos, preferencias diferentes. Reconozco y valoro que hay una diversidad lingüística, cultural, étnica, política, social, de género, sexual, de clase e incluso de capacidades. Aceptar significa no solo tolerar el hecho de que existen, sino aprender a vivir, convivir y valorar ello. Respetarlo y simplemente coexistir con esa diversidad. Entonces, desde el 2017, el Plan de Estudios de la Nueva Escuela Mexicana nos hablaba de este reconocimiento de la participación conjunta. Hoy en día, los principios pedagógicos de la Nueva Escuela Mexicana lo retoman más fuerte como un conocimiento que se debe de transversalizar en todos los niveles educativos y en todo momento, no solo en las instituciones educativas, sino con el entorno y con los otros. Entonces, ¿cómo se aborda en la Nueva Escuela Mexicana? En primera instancia, reconocemos la diversidad cultural, reconocemos las lenguas indígenas, reconocemos los saberes comunitarios por encima, bueno, no por encima, pero al igual que los saberes científicos, y reconocemos las necesidades individuales de desarrollo, de formación, de aprendizaje. La Nueva Escuela Mexicana pretende que salgamos del modelo por competencias en donde todo era un tanto más específico y empecemos a visibilizar nuestra subjetividad. Entonces, entiendo que hay diversidad cultural, valoro que hay lenguas indígenas, reconozco que cada uno de mis estudiantes tiene necesidades individuales en su formación y retomo los saberes comunitarios como parte de la formación de mi estudiantado. Es entonces que para la Nueva Escuela Mexicana lo común se entiende como un principio de corresponsabilidad y coparticipación entre los miembros que se encuentran en la comunidad escolar, que al igual que ustedes están comprometidos con la formación y la emancipación de las y los estudiantes. Los estamos formando para que ellos sean personas capaces de indagar, de investigar,
de solucionar, de problematizar sus propios contextos, de reconocer sus problemáticas y abordar ciertas soluciones. Pues únicamente la acción humana puede hacer que las cosas, los símbolos, los saberes y los principios se vuelvan comunes para generar un sujeto colectivo. Entonces, desde ese entonces ya se promovía que los estudiantes tengan esta participación. ¿Qué quiere decir? Que no solo nos vamos a quedar en el aula y les vamos a enseñar una teoría y les vamos a poner 2, 3 ejercicios para que se lo aprendan, se lo memoricen y quedó. Vamos más allá. ¿Qué vamos a hacer con el conocimiento que ellos están aprendiendo? Yo no puedo ir y enseñarles a mis estudiantes, a ver, la cultura de la paz es promover la no violencia. Y ahí nos quedamos y gracias y nos seguimos al otro tema. Necesitamos idear puestas en acción. Propuestas que los lleven a ellos a intervenir en su entorno, en el día a día. Entonces, si la comunidad es una organización de procesos, tanto educativos y escolares, inspirados en principios de apoyo mutuo y solidaridad, estamos proponiendo al diálogo entre los estudiantes como un principio también primordial y no lo vamos a dejar nada más con los estudiantes, lo vamos a escalar hacia los profesores, hacia los administrativos, de estudiante a profesor, de profesor a profesor, de directivo a estudiante, de directivo a profesor. Y entonces vamos a primordiar el diálogo, porque el diálogo sustantivo nos previene llegar a un punto de conflicto, que más adelante vamos a ver un poco cómo es que se tiene que llevar a cabo este diálogo, porque la cultura nos permea mucho de una intensidad que nos lleva a crear problemáticas o a ver problemáticas en donde a veces no las hay. De manera intrínseca, convivir en un espacio común como lo es la institución educativa o la escuela, nos lleva a confluenciar acciones, identidades y pensamientos dentro de la diversidad. Entonces, cuando nosotros aceptamos que la diversidad existe, que está ahí, y aprendemos a convivir con ella, aún así hacemos comunidad, porque construimos un tejido social compartido con otras y otros. No como un lugar de lo igual, sino como un lugar de lo diverso. Ahora bien, cuando nosotros no aceptamos, en primera instancia, que el otro es intrínseco a mí o a sí mismo, y que el sí mismo es intrínseco al otro. Y no aceptamos tampoco que la diversidad existe y ahí va a estar, y se va a presentar en todas y cada una de las circunstancias de nuestra vida. Cuando nosotros no tenemos este pensamiento, aunado a otras situaciones, podemos llegar a un conflicto. Lo primero que tenemos que entender aquí es que el conflicto existe sí o sí. No puede haber una persona que esté libre de conflicto. Y uno puede decir, no, pues yo no me meto con nadie. No, pero va a haber quien sí tenga un conflicto contigo. O va a haber un momento en el que tú pienses que tienes la razón en alguna situación y alguien más piense que no la tienes. Y entonces hay un conflicto. ¿Qué es lo que pasa con el conflicto? Que muchas veces no se reconoce del todo y la mayoría de las veces no se aborda. Le damos la vuelta al conflicto y ahí lo dejamos.
Y lo único que va a pasar es que se va a hacer más grande. O en vez de afrontarlo de una manera adecuada, lo confrontamos y chocamos. Y entonces escala a la violencia. Johann Galtung es un teórico de la cultura de la paz que nos demuestra una teoría muy completa y complementaria respecto a qué es un conflicto. ¿Cómo surge el conflicto y cómo lo podemos ir abordando? Entonces, sí, de acuerdo con Galtung, el conflicto es inherente a la vida y también es clave para la construcción de la paz. Sin embargo, se tiene que abordar de una manera adecuada, porque si el conflicto no se aborda, puede llevar a la autodestrucción y a la destrucción del otro. Por otro lado, si se aborda, puede construir mejoras en el bienestar y las necesidades básicas de todos los sujetos. Entonces, ¿cuándo se genera un conflicto? Pues cuando hay una disputa entre dos personas o más, que algunos quieren una cosa, otros quieren otra, o simplemente no somos capaces de aceptar el pensamiento del otro. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado? Ay, ¿cómo le va a gustar el café con azúcar si el café se toma sin azúcar? Y ya bien molesto, ¿no? Porque toma el café, porque una persona tiene un gusto diferente al que se supone debería de tener. Porque no aceptamos la diversidad de gustos. Y entonces, a veces nosotros mismos generamos conflictos intrínsecos con otra persona y la otra persona ni por enterada. Entonces, según Galtung, el no observar esta totalidad, que es esta tríada que configura el conflicto, se configura como una percepción limitada del mismo. Y entonces nos va a llevar a manejarlo de una manera poco adecuada. Primero tenemos la conducta, las actitudes y la contradicción. Cuando yo tengo una mala actitud para ir a trabajar en las mañanas, mi conducta lo va a dar a entender. Porque no voy a llegar temprano, voy a llegar de malas, no voy a querer hablar con nadie hasta que se me pase el enojo, voy a llegar y voy a aventar las cosas. Nuestras actitudes siempre salen a relucir con nuestras conductas. Entonces, la conducta, en este caso, es cómo actúan las partes durante el conflicto. Las actitudes, por otro lado, es cómo sienten y piensan las partes en un conflicto. Cómo perciben al otro y cómo ven sus propias metas y al conflicto en sí mismo. Entonces, si yo veo al otro como que está mal, mi conducta me va a llevar inevitablemente a hacerle ver que está mal y que yo siento que él está mal. Y entonces, cuando a veces no sabemos ni quién está bien o quién está mal, o es una situación en donde no necesariamente alguien tiene que estar bien y alguien tiene que estar mal, que es lo que más sucede, entonces llegamos a la contradicción. Las partes muchas veces difieren en su percepción de cuál es la contradicción o raíz del conflicto. A veces mi conflicto es que yo no quiero llegar temprano porque hay mucho tráfico. Pero el jefe va a pensar, o la jefa, o quien sea que esté a cargo, va a pensar, esta no quiere llegar temprano porque no se quiere levantar temprano. Y al final cada quien tiene su conflicto por su lado. Pero el conflicto ahí está.
Entonces Galton refiere a que la transformación de los conflictos no es algo como darle la vuelta y ya no hacemos como que no pasó nada. Porque se va a quedar ahí guardado. Y el día de mañana que vuelva a haber otro conflicto, se suma al conflicto pasado. Y le damos la vuelta. Y llegamos a tener otro conflicto y se suma más. Y por eso llega el punto en el que dicen por ahí es que ya a uno le llenan la bolsa de pilas y uno explota. Entonces, abordar y transformar los conflictos requiere tiempo y requiere disponibilidad de la persona. Tengo que tener la voluntad, no de dejar de lado el conflicto, ni de confrontarme así fuertemente, sino de afrontar la situación y buscar una mejora. Entonces necesitamos tener esta capacidad de querer abordar el conflicto desde una manera pacífica, en donde busquemos el beneficio del otro y de mí mismo. Y decíamos, una de las características de los pacifistas, que era muy criticada y que estaba muy fuerte y sonaba muy fuerte, era que ellos decían sí a la paz, no a la guerra, pero no decían cómo. Y entonces Johan Galtung nos dice, va a haber una técnica que se va a llamar las 3 R's del conflicto. La reconstrucción, la reconciliación y la resolución. La reconstrucción se refiere a la reparación de los daños físicos y materiales causados por el proceso de violencia. Y la rehabilitación de los servicios básicos y la infraestructura. Entonces, digámoslo así, Johan Galtung toma como ejemplo un conflicto muy grande que podría ser una guerra, ¿no? Una guerra mundial, una guerra civil. ¿Qué es lo más difícil de conciliar? ¿Qué hacemos primero? Reconstruimos. Si Eduardo, que es uno de nuestros alumnos, se peleó con Juan porque le rompió la cartulina y ahora tenemos un conflicto del tamaño del mundo, lo primero que tendríamos que hacer es la reconstrucción de los daños causados por la violencia, de los daños físicos. Suele pasar, nos peleamos, nos enojamos, pues le rompí sus cosas. Bueno, primero la reconstrucción para poder pasar a la reconciliación. Es decir, la restauración de las relaciones sociales y la sanación de las heridas emocionales causadas por el conflicto. Porque a veces somos tercos. Ya te compró otra cartulina, ya te pegamos el dibujo que habías hecho en tu cartulina, pero a veces eso no es suficiente. Porque no soy capaz de pensar en el otro como parte de mí. Pienso en el otro como otro. Entonces, aunque él lo haya intentado, no cuenta. Tendríamos entonces que sanar las heridas emocionales causadas por el conflicto, abordando estos sentimientos, estas emociones y estas conductas que nosotros transmitimos en el momento del conflicto. Lo que serían los sentimientos de ira, de miedo, de culpa, de resentimiento, que pueden surgir entre estas partes que en su momento se enfrentaron y que ahora están afrontando, ¿no? Vamos a promover la comprensión, la aceptación, el perdón y la cooperación. Venimos de un modelo educativo que no lo promovía, que promovía la competencia y la competitividad. Claro que va a ser difícil para nosotros buscar la comprensión, el perdón, la cooperación y la aceptación. Pero es un camino que tenemos que empezar a marcar estas pautas para poder llegar a la resolución misma del conflicto. La resolución se refiere a la transformación creativa y no violenta del conflicto.
Es decir, vamos a abordar las causas profundas que lo originaron para construir soluciones duraderas. No nos dimos cuenta que Juanito le rompió la cartulina a Eduardo porque estaba jugando adentro del salón cuando la maestra no estaba. Entonces, la raíz del conflicto no está entre si Juanito y Eduardo se llevan bien o no, porque no lo hizo con la intención de romper la cartulina. ¿Cuál es el origen del conflicto? ¿Cómo lo vamos a abordar? En un aspecto ya un poco más grande, ¿cómo vamos a abordar las estructuras sociales, económicas y políticas que contribuyen a la violencia? ¿Cómo vamos a promover la justicia, la equidad y la participación ciudadana? Es bien sabido por todos nosotros que nuestros estudiantes o las personas a las que nosotros apoyamos, y nosotros inclusive, ¿no? En el día a día con las redes sociales, con las noticias, no hay día que no estemos expuestos a la violencia que se genera en el mundo. Que la guerra, que los secuestros, N cantidad de cosas que yo podría decir, ¿no? Y que además es una exposición gráfica. Y esta exposición gráfica nos hace un tanto inmunes, ¿no? Ya después de un tiempo se normaliza. Ya después de un tiempo ya no me preocupa la otredad de la persona que estuvo en esa situación o en ese problema. Porque es una situación común, ¿no? Digamos, ya nada me sorprende. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Utilizar las 3 R's en el punto en el que nosotros reconocemos un conflicto. Reconstruimos, reconciliamos y resolucionamos. Estaríamos cometiendo un grave error si solamente decimos, pídanse perdón y ya. Porque no estamos promoviendo una cultura de la paz o una cultura libre de violencia. Estamos imponiendo una acción que pretende restaurar lo que sucedió. Pero no, resulta que no restaura nada. Porque se piden perdón de dientes para afuera, dirían por ahí, y ahí se quedó el conflicto. Y el día de mañana que el otro tenga la oportunidad de romperle otra cosa, lo va a hacer. Al fin que nada más pedimos perdón y ya con eso queda. Ahora bien, para poder llegar a un punto de transformación también en desde esta teoría de Johan Galtung, estaríamos hablando de 4 lineamientos muy importantes, que el primero sería la desintegración, es decir, el desacoplamiento, la cooperación, romper la relación entre las partes del conflicto. Después integraríamos desde la igualdad, la aceptación, los derechos y los deberes, las responsabilidades con el otro, ser uno en relación horizontal, desde la cultura de la paz. Fomentar acuerdos, hacer parte de la solución al conflicto. Las partes ceden en sus aspiraciones en consenso. Todos están de acuerdo con el resultado, pero sin negociar elementos fundamentales. ¿Cómo haríamos para que no se quede en el pídele perdón y ahí ya dejamos conflicto? ¿Cómo hacemos que tanto un niño como el otro, que no sabemos ni siquiera por qué están tan molestos el uno con el otro, cedan en quién tiene la razón? Lleguen a un consenso y estén de acuerdo con el resultado al que estamos llegando.
La mayoría de las veces cuando en las instituciones educativas decimos, bueno, a uno lo expulso y el otro aquí se queda y ni modo. La mayoría de las partes no están de acuerdo con el resultado. Algunos dirían, es más que una expulsión, y otros dirían, es una exageración que me expulsen. ¿Cómo hacemos que las partes cedan en sus aspiraciones y lleguen a un consenso? ¿Cómo hacemos que todos estén de acuerdo con el resultado? Muchas veces toca intervenir, ¿no? Y explicar de manera un poco más ampliada y específica. ¿Sabes que cuando tú golpeas a uno de tus compañeros, tú lo estás agrediendo de manera física y estás atentando contra sus derechos humanos? A veces toca explicar, dialogar y que los estudiantes entiendan. Porque no vamos a poder llevar una intervención fructífera si buscamos nuevamente el camino fácil. Pídanse perdón, a ti que le pegaste al compañero te expulso 2 días y pues nada, ya. Aparentemente yo estoy brindando una solución, pero no estoy interviniendo ni transformando. No estamos llegando a un acuerdo. Y como no llegamos a un acuerdo, este acto de violencia que pudo haberse convertido en un ejemplo de la promoción de la no violencia no trasciende. Cuando el acto trasciende, quiere decir que las partes alcanzan sus objetivos sin renunciar a ellos, pero redireccionándolos. Y en el camino nosotros no los hacemos que se olviden de su objetivo. Por algo tan simple y vano como era demostrarle al otro que yo puedo más. Porque no reconozco la otredad como parte de mí mismo. Entonces yo quiero ser más que el otro y para sentirme mejor lo golpeo. Y a mí me expulsan y yo no estoy contento con mi expulsión. El otro tampoco está contento porque sabe que mañana que regrese lo puedo volver a hacer. Y no trasciende. Porque yo voy a seguir teniendo el mismo objetivo. Y el otro ahora va a tener un nuevo objetivo, que es desquitarse de lo que yo le hice. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que las partes alcancen sus objetivos sin renunciar a ellos, dándoles una nueva dirección? Una nueva dimensión en donde el consenso y el resultado sea bueno para ambas partes. Y si hay que intervenir dándoles una plática en la escuela sobre cómo dentro de la igualdad existe la diversidad y que nadie es mejor que nadie, se tendrá que hacer. Pero no se queda nada más en el castigo que le puse y a ver si con eso aprendemos. El conductismo se quedó atrás hace muchos años. Y entonces, Galton ve estas 3 estrategias como una capacidad del propio sujeto para llevar su vida de una manera distinta. Que el primero sería la trascendencia. Es involucrar, es superar el obstáculo con la flexibilidad, un poco por ahí de resiliencia, para redefinir algunos elementos que incluyen el objetivo. La transigencia es ser realista permitiendo que el objetivo se flexibilice. Mi objetivo era ser mejor que todos. Pero luego de momento en la trascendencia digo, bueno, pero realmente ¿para qué es ese objetivo? ¿En qué me beneficia a mí? ¿En qué beneficia a los demás? ¿Soy congruente al momento de pensar en esto? O tal vez tengo que flexibilizar mi objetivo.
y tal vez quiero ser miembro de un equipo que sea el mejor de todos. O la retirada. Renunciar al objetivo y entender que nadie es mejor que nadie. Yo no soy mejor que ustedes no son mejores que yo. Todos estos principios se refieren como una capacidad de pensamiento, de introspección, de toma de decisiones. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Algún comentario? No, gracias. Bastante claro. Perfecto, vamos. Interesante, la verdad. Ahora, gracias, pero quisiera preguntarles, yo sé que ustedes tienen muchas anécdotas que me pueden hacer llegar y quisiera preguntarles, ¿en algún momento, en un proceso laboral o en una institución, en la vida cotidiana, si quieren, han ustedes tenido algún conflicto que no haya sido posible de resolver? Que haya perdurado, que no se haya abordado o que en la pretensión de abordarlo se complicó. Adelante, los escucho. ¿Alguien que quiera comentarnos sobre un conflicto que lo consideremos? Pues sí, fuerte, digámoslo así. Ana, adelante, por favor. Hola, buena tarde a todos. Sí, yo sí, en el trabajo, a pesar de que no tengo relación directa con esta persona, es una compañera de trabajo que se sienta en la siguiente fila que yo. Entonces ella, o sea, no sé por qué no me saluda. Y entonces creo que causa un poco de como que incomodidad más que otra cosa hacia los compañeros, ¿no? Saluda a todos, salta. Y entonces he decidido pues como hacer lo mismo, pues, para no crear un conflicto o para no crear la incomodidad. Y entonces a veces trato mejor hasta luego, así de lejos, y ya para no tener algún tema y que no se vea como que a esto sí y a esta no, ¿no? Entonces, ese es mi tema. Digo, afortunadamente no es como que trabajamos de forma directa. Tenemos, o sea, el área está compuesta de varias áreas, entonces no trabajamos juntas. Sin embargo, pues sí, o sea, ese tema de no saludar creo que sí crea un mal comportamiento dentro del área, porque a final de cuentas los demás compañeros se dan cuenta y eso genera como un poco de problema, ¿no? O se ve mal ante los demás, creo que, y no se ha podido solucionar. Creo que no está dentro de mis prioridades saber por qué no lo hace y pues mucho menos de ello, ¿no? Ese es mi comentario. Gracias, Ana. Sí, este tipo de situaciones como que en el entorno laboral en donde uno espera que todos sean muy amables y todos sean muy cordiales, crea como un poco de tensión, ¿no? De momento como que si tú ves esta conducta, te preguntas qué actitud viene atrás de esa conducta, ¿no? O qué pensamiento viene atrás de esa conducta que lleva a la persona a portarse de la manera que se porta contigo, diferente a los demás. Entonces, bueno, lo vamos a ir revisando un poco más adelante. Te agradezco mucho la participación, Ana. ¿Alguien más que quiera participar? Hola, yo más bien estaba pensando en este tema de conflicto, en una situación que a lo mejor yo lo veo, nos pudo haber pasado a muchísimas organizaciones, de hace 2 años como para acá, con el tema de Hacienda y la pérdida de la deducibilidad que muchas instituciones como donatarias se pudo haber tenido, también como esos conflictos que se generaron. Yo ahí siento como que hay de trasfondo varias cosas y tiene que ver también con la comunicación.
la comunicación entre áreas, que se vincula un poquito, como lo comentaba Ana, en diferentes niveles, ¿no? Pero, por ejemplo, hay instituciones que las áreas específicas para recibir todas las notificaciones de Hacienda y todo esto, pues corresponde al área fiscal o de finanzas, recursos humanos. Bueno, pero a lo que yo voy es cómo permea, ya decías hace rato, como en esa onda que se va, cómo permea hacia todo el equipo de colaboradores una situación que obviamente tensa, porque tiene que ver con el recurso, las entradas del recurso económico. Si no tenemos la calidad de donatarios, pues también se va perdiendo ahí pues ciertos ingresos, la sostenibilidad y todo. Y entonces, ¿cómo si ese conflicto ya no queda solo en, digamos, en las autoridades directivas o algo, sino que permea a todo el equipo de colaboradores por la situación de inseguridad que se va permeando y que después puede o no traer en la cuestión de recorte de personal, de reestructura de la organización? O sea, yo más bien cuando tú dijiste pensamos en algo así como más estructural, estaba pensando en este tipo de conflictos, ¿no? O sea, que sí se puede volver un problema, y ya se vuelve un problema cuando siento que hay como un daño o un perjuicio a cualquiera de los que estamos involucrados ahí. Entonces, en ese sentido, más bien, ¿cómo le haces con todas estas cuestiones de estrategias para poder ceder, flexibilizar o consensuar? Y obviamente sí hay una renuncia en cuanto a objetivos de ciertas involucrados, pero algunos obviamente con mayor o mayormente perjudicados. Bien, bueno, es lo que yo les mencionaba, que cuando no se aborda o no se afronta un conflicto que puede ser pequeñito, pequeñito, como el que nos decía Ana, ¿no? Que de repente pues una de ellas no saluda, ¿no? Y decimos, bueno, no importa. Suponemos muchas cosas, no lo abordamos, no lo platicamos, se sigue sintiendo el ambiente muy tenso y a la larga esta persona puede tomar una decisión que, como yo les decía, se hace una bola de nieve y esta decisión afecta a un área y la afectación del área afecta a la institución por algo tan fácil como era utilizar la comunicación no violenta, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, en este caso, ya que llegamos a esta situación que nos comenta María, pues ya el conflicto ya escaló, ¿no? Ya no nada más es un conflicto pequeño en donde decimos, bueno, quién sabe por qué no me salude o no, y que puede ser, supongamos, que de repente por ahí nosotros asumimos que ella no me saluda porque no le caigo bien, ¿no? Por alguna extraña razón yo no le caigo bien. Y resulta que no me saluda porque tiene, no sé, voy a inventar una historia, ¿no? Tiene algunos problemas con el trabajo que está llevando a cabo y nadie se acercó a ella. Ella no fue lo suficientemente abierta para decir, no sé ni lo que estoy haciendo. Nadie se acercó a esa persona porque dimos por hecho el conflicto y este desconocimiento del trabajo que estaba realizando nos llevó a esta serie de eventos desafortunados. Exactamente. Entonces, por aquí en el chat nos dicen, seguro con mis vecinas y vecinos suelen organizarse bandos y estamos justo tratando de encontrar un punto de acuerdo en el que uno de los grupos comprenda que si en el pasado no se atendieron las cosas, que si no se sintieron apoyados, estamos justo en un momento adecuado para cambiar las cosas y mejorar. Por aquí María del Rocío dice, creo que nunca se llega a acuerdos porque de alguna manera las dos partes queremos tener la razón o esa competitividad en el área laboral. Y sí, justamente, muchas veces uno tiene un objetivo y el otro tiene otro. Y entonces, es muy difícil pensar en la otredad, en el otro más bien, y en el sí mismo. Porque en algún punto las personas que llevaron a cabo toda esta gestión, que los llevaron a tener
estas consecuencias tan graves que María nos menciona, no se pusieron a pensar en el otro, en los otros que estaban dentro de la institución, en los otros que hacen a la institución. En su momento supongo que pensaron por ellos y por lo que concebían que estaba bien, no pensaron en los demás y se llegó a este conflicto. Y habría que ver si para ellos también constituye un conflicto o no, o solamente es un conflicto para los demás. Por aquí nos dicen, ¿cómo resolver un conflicto que se desencadena a partir de chismes totalmente inventados y otros probablemente ciertos, pero al final chismes? Afrontar una situación conflictiva nunca va a ser divertidísimo, ni padrísimo, ni tranquilísimo. Nunca. Porque en algunas ocasiones se trata de exigir el respeto que la otra persona te debe. Pero exigirlo bajo una cultura de la no violencia. Y es muy difícil. Porque el que no se para y grita para exigir respeto, se queda callado o se ríe de la postura del otro. Y cualquiera de las tres no está por el camino de la no violencia. Es sentarnos, contemple, con seguridad, con tranquilidad y sobre todo con apertura de comprender la postura del otro, de no ignorar lo que el otro piensa, de comprender por qué el otro piensa que tiene razón y de que el otro me comprenda a mí por qué pienso yo que tiene razón, que diga que tengo razón. Entonces ahí es entrar en un cierto debate. Y entrar en un debate derivado por radio pasillo, algunos de ustedes dirían, es que qué pérdida de tiempo. ¿Cómo vamos a abordar de manera formal una situación que es así puro chisme y puro argüende? Pues ese chisme y ese argüende a la larga puede crecer y hacerse esta bola de nieve. Y al rato alguien termina perdiendo el trabajo por la bola de nieve. Entonces, primero tenemos que hablar con los demás para que reconozcamos que no, en una institución en donde nunca trabajas solo, porque siempre hay otras áreas, siempre hay otras personas, nunca, nunca, nunca tus acciones van a estar, van a ser externas o no van a afectar a los otros. Porque trabajas para una institución y tienes un equipo de trabajo. Entonces, vamos a revisar ahorita estos principios de la comunicación no violenta y vamos a seguir con las participaciones. La comunicación no violenta está propuesta y desarrollada desde 1960 por Marshall Rosenberg. Él es un comunicólogo que tuvo a bien estudiar no solo los conflictos, sino la manera en que la comunicación afectaba el desarrollo, el desenlace o el abordaje de los conflictos. Entonces, él desarrolla un método para facilitar la comunicación efectiva, resolver los conflictos y promover la empatía. Y a este método, él le llama la comunicación no violenta. Inclusive ustedes pueden buscar el libro, que está agotadísimo, por cierto, que se llama Comunicación no violenta, un lenguaje de vida. Por internet lo pueden encontrar, creo. ¿Y qué es lo que hace Marshall por nosotros? Mediante la comunicación no violenta nos enseña a observar cuidadosamente y a detectar conductas y situaciones que nos afectan. Con ello aprendemos a identificar y expresar con claridad
lo que esperamos en concreto de una situación dada. Entonces, tenemos que pensar en primera instancia. Si fulanita llega y saluda a todos y a mí no me saluda, me hace por ahí una cara o me ignora por completo, ¿me afecta? ¿Esa conducta o esa situación me afecta? Porque tengo que identificar y expresar qué espero en concreto de esa situación. Y recuerden ustedes que en todas las instituciones debe de haber un violentómetro. Y uno de los niveles del violentómetro, que no es los más bajitos, está el ignorar. Porque si yo sé que trabajo con una persona, que nos sentamos cerca, al menos el buenos días. A menos de que yo tuviera una situación particular con esta persona. Pero si yo lo ignoro, estoy haciendo lo que dijimos anteriormente, le estoy dando la vuelta al problema, al conflicto, ¿no? Esa persona tiene un conflicto conmigo, con ella, con mi área, con mi trabajo, con lo que sea que ella tiene un conflicto. Y yo no tengo un conflicto con ella. Pero sí estaría padre averiguar por qué existe este conflicto. ¿Por qué esta conducta? ¿Y qué promueve esta conducta? Claro que estamos hablando de problemáticas entre sujetos. Sujetos que tienen resistencias. Sujetos que tienen pensamientos. Sujetos que tienen percepciones. Eso es lo que hace difícil este proceso. Entonces, mediante la comunicación no violenta, primero vamos a observar, vamos a definir cómo nos hace sentir esa situación, vamos a establecer las necesidades que nosotros tenemos y por último, vamos a llegar a la petición, que esta implicaría el abordaje propio del conflicto. Entonces, para que yo me exprese bajo el lenguaje de la comunicación no violenta, me voy a expresar solo y únicamente de actos concretos que observamos que están afectando nuestro bienestar. Actos concretos. ¿Cómo nos sentimos en relación con lo que estamos observando? ¿Cuáles son las necesidades, los valores, los deseos que dan origen a estos sentimientos? Y las acciones concretas que pedimos para enriquecer nuestra vida, es decir, la vecina siempre que paso me hace caras. Tengo que definir cuál es el acto concreto que observo que está afectando mi bienestar. Porque si de repente todos pasan y la vecina siempre trae la misma cara, pues es que entonces no es conmigo. Y la que tiene un conflicto soy yo. Porque precisamente a mí no me gusta que la gente, pues ahí como que me haga caras. Pero el conflicto no es de la vecina, porque la vecina, pues ella sí es. Por poner un ejemplo así burdo. ¿Cómo nos sentimos en relación con lo que observamos? Bueno, yo me siento atacada porque la vecina siempre trae mala cara cuando yo paso.
¿Qué necesidades, valores o deseos dan origen a este sentimiento? ¿Por qué quiero yo que todo el mundo me ponga buena cara? ¿Por qué me afecta que la vecina no me sonría cuando yo paso? ¿Y qué tengo que hacer concretamente para enriquecer mi vida? Para enriquecer mi día a día. Yo me la encuentro diario. Diario paso por enfrente de ella. Y nunca ni de chiste me regala una sonrisita. Concretamente, ¿qué tengo que hacer yo para enriquecer mi vida? Puedo optar primordialmente por aceptar que no todo el mundo me va a sonreír cada que vaya pasando. Puedo aceptar que hay personas que no todo el tiempo son amigables con los demás. Entonces, también pueden revisar en YouTube. Hay videos muy largos que no se los quise poner porque solo teníamos 2 horas y estos videos duran 1 hora aproximadamente, sobre cómo Marshall promueve en unas conferencias la comunicación no violenta en los entornos escolares. Entonces, él llena sus conferencias de estos ejemplos, ¿no? Este es uno de ellos en donde dice, hay en mi clase un alumno que escupe, insulta, grita y pincha a sus compañeros con el lápiz cuando se acercan a su mesa. Entonces Marshall habla con él aparte y le dice, oye, por favor, díselo de otra manera. Para Marshall, el lenguaje violento es, le llama a él el lenguaje chacal, ¿no? Y al lenguaje no violento o a la comunicación no violenta le llama el lenguaje de la jirafa. Porque es la manera que él tenía para explicarle a los niños, desde una propuesta didáctica, cómo no violentar al comunicarse y cómo violentaban cuando se comunicaban, ¿no? Entonces está el lenguaje chacal y el lenguaje jirafa. Y entonces le dice al niño, por favor, díselo de otra manera. Usa el lenguaje de la jirafa. Que él en sus talleres utiliza un títere de una jirafa y un títere de un chacal, ¿no? Y el niño se pone de pie e inmediatamente, muy tranquilo, muy erguido y todo, mirando al compañero, le dice con toda calma, ¿me haces el favor de apartarte de mi mesa? Siento enojo cuando te paras tan cerca de mí. Y los demás estudiantes suelen responderles a esta petición como, lo siento, había olvidado que esto te molesta. El chiquillo hizo una petición muy clara, que no tiene nada que ver con el otro, sino consigo mismo. ¿Me haces el favor de apartarte de mi mesa? Yo siento enojo cuando te paras tan cerca de mí. Y en el momento en el que entiendo que el otro es intrínseco a mí mismo, entonces, digamos, dicen por ahí, no hagas lo que no quieres que te hagan, no hago algo que al otro le molesta. Porque claro que puede haber el estudiante que diga, pues yo me quiero poner aquí, ¿cuál es tu problema? Pero eso es ya contraponer un deseo sobre el otro. Regularmente, con los estudiantes esto funciona. Y entonces ellos contestaban, lo siento, había olvidado que esto te molesta. Si ustedes se meten a YouTube a ver sus conferencias, hay muchos ejemplos de este tipo. Y Marshall también nos menciona algo muy importante. Una de las capacidades cognitivas más elevadas del ser humano es poder evaluar, es poder observar sin evaluar.
Cuando nosotros observamos y evaluamos, emitimos un juicio. Y muchas veces ese juicio que nosotros emitimos no está fundamentado. Entonces, realizar observaciones constituye un elemento importante para la comunicación no violenta. Porque mediante esto intentamos comunicarnos con la otra persona de forma clara y sincera respecto a lo que nosotros sentimos. Pero si mezclamos la evaluación con la observación, entonces vamos a reducir las posibilidades de que la otra persona entienda nuestro mensaje. Y entonces, en lugar de ello, se va a poner a la defensiva, va a entender nuestra observación como una crítica y va a oponer resistencia a lo que estamos diciendo. Porque si el estudiante le hubiera dicho a su compañero, ¿cómo te gusta dar lata? ¿Siempre te tienes que poner aquí para molestarme? Claro que el otro lo va a tomar a una crítica y va a oponer resistencia y más se va a poner ahí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el día a día de comunicarnos mediante los actos concretos que nosotros observamos. No mediante las evaluaciones que hacemos de lo que nosotros observamos. Observar sin evaluar. Marshall nos dice que el análisis de otros, el análisis que nosotros hacemos de los otros es en realidad una expresión de nuestras propias necesidades y valores. O una expresión de lo que yo doy por entendido de la acción o la conducta del otro. Yo no soy el otro. Sí tengo que ver con el otro. Pero no estoy dentro de la cabeza del otro para saber concretamente qué es lo que piensa o por qué lleva a cabo las acciones que lleva a cabo. Y entonces, Marshall nos dice, si mi compañero de trabajo se preocupa más que yo por los detalles, es quisquilloso y compulsivo. Pero si soy yo quien se preocupa más por los detalles, entonces él es descuidado y desorganizado. Porque nosotros observamos y evaluamos. Y en ese evaluar, yo ya lo juzgué. Debemos hacer esto día con día. Y presuponemos. Y nos comunicamos por estas suposiciones que hacemos de los demás. Entonces, aquí tenemos algunos de los ejemplos que Marshall nos presenta en su libro, ¿no? Un ejemplo de observación con evaluación y un ejemplo de observación sin evaluación. Un ejemplo de observación que evalúa es, eres demasiado generoso. Un ejemplo de observación que no evalúa, que solo describe lo que observo, es, cuando te veo darle a alguien el dinero para tu almuerzo, yo creo que eres demasiado generoso. Siempre posterga las cosas. Es diferente que si lo hicimos, Doug solo estudia para los exámenes la noche anterior. No terminará el trabajo a tiempo. No creo que tenga el tiempo necesario para terminar el trabajo a tiempo, o ella dijo que no terminaría el trabajo a tiempo. Presuponemos. Decir lo que presuponemos es muy diferente a decir lo que observamos. Si tu alimentación no es equilibrada, vas a enfermarte.
Si tu alimentación no es equilibrada, temo que te enfermes. Las minorías no cuidan su vivienda. Yo no he visto que la familia que vive en el número 1679 de la calle Ross retire la nieve de la acera de su casa. Algunos de estos ejemplos son muy distantes, pero también son muy concretos, ¿no? En uno de los ejemplos que también Marshall nos pone, más bien que la gente pone, ¿no? Una de las mamás dice como, mi hijo no le gusta estudiar y prefiere jugar videojuegos. Esto es un ejemplo de una observación con evaluación. Y resulta que en la observación sin evaluación, el muchacho hacía la tarea cuando la mamá estaba trabajando y cuando ella llegaba, ya no lo veía hacer la tarea. Lo veía jugar videojuegos. Entonces, observar sin evaluar era, mi hijo nunca hace tarea cuando yo estoy en casa. Solo lo veo jugar videojuegos. Es la importancia de observar sin evaluar. Y entonces ya vienen unos ejemplos pues un poco más situados, ¿no? Hank Smith juega mal al fútbol. Hank Smith no ha marcado un gol en 20 partidos. No evalúo, no juzgo, observo. Jim es feo. Personalmente, yo no encuentro a Jim físicamente atractivo. A lo largo de sus estudios, Marshall nos muestra cómo aplicar este lenguaje en las instituciones educativas refuerza la comunicación efectiva y asertiva entre los estudiantes y muy primordialmente entre los docentes. ¿Por qué? Porque los docentes también la utilizan como ejemplo y fortalecen los procesos comunicativos. En algunos ámbitos laborales también la utilizan y han fortalecido los procesos comunicativos. Porque cuando uno observa y evalúa, la probabilidad de encontrar resistencia o una contraposición es más elevada a que si solo observamos, no evaluamos y expresamos lo que observamos. Entonces, aunado a todo lo que vimos anteriormente, del otro, el sí mismo, las 3 R's del conflicto, desde un principio de la comunicación no violenta, es que podemos ir mejorando y aportando en el día a día nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras conductas, la manera en la que abordamos o afrontamos las situaciones que nos pueden parecer conflictivas. Que de repente podríamos decir, ay, es que no merece la pena que lo abordemos. Pero no vemos la posibilidad de que esa situación crezca y crezca y crezca y escale hasta que llegamos a un punto en el que ya tenemos que utilizar las 3 R's. A continuación tenemos aquí un pequeño ejercicio que me gustaría que ustedes lo vieran. Vamos a tomar un par de minutos. Se llama observación o evaluación. Identifique los números que preceden a toda aquella observación que no implique evaluación. Tenemos 5 puntos. El primero es, ayer John se enojó conmigo sin motivo. El segundo es, ayer por la noche Nancy se mordía las uñas mientras veía televisión. El tercero, Sam no me pidió mi opinión durante la reunión. Cuarto, mi padre es un buen hombre.
Y 5, Yanis trabaja demasiado. Vamos a ver, ustedes vean y valoren cuál es simple observación y cuál es observación más evaluación. Bien, por aquí ya tenemos la primera de las respuestas. Vamos a dar otro minuto más. Perfecto. Bien, entonces vemos, como bien acertaron todos los que lo pusieron en el chat, 2 y 3 son meramente observación. ¿Por qué? Porque no estamos emitiendo ningún juicio. ¿Pudimos? Se pudo haber dicho. Ayer por la noche Nancy estaba muy estresada o muy triste. Solo porque vimos que se mordía las uñas mientras veía televisión. O pudimos haber dicho, a Sam no le importa lo que yo tenga que decir en las reuniones. En cambio dijimos, Sam no me pidió mi opinión durante la reunión. Decir, ayer John se enojó conmigo sin motivo es suponer. Entonces, hasta este punto, yo les invito de verdad a que vean las conferencias de Marshall en YouTube. Son largas, pero comprendemos un poco mejor la comunicación no violenta y sí la podemos llevar a nuestras instituciones. Pueden fungir hasta como procesos mismos de la capacitación, de la cultura organizacional, ¿no? Del reglamento, si ustedes quieren. No presuponer, hablar con un lenguaje de jirafa, comunicarnos de manera no violenta. ¿Por qué? Porque actualmente la nueva escuela mexicana y los procesos formativos que nos están pidiendo fortalecer y desarrollar en la misma se fundamentan, más bien se sostienen en un lineamiento de trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo va más allá del trabajo en equipo y se diferencia fuertemente de las aportaciones por separado por hacer que la participación de los miembros una los esfuerzos. Y para ello, sí es un acto volitivo, necesitamos voluntad, pero también necesitamos fortalecer los procesos comunicativos. Entonces, según la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, el trabajo colaborativo se ha entendido como una metodología organizativa que busca mejorar los procesos de aprendizaje en las instituciones. Y esto se logra mediante la participación de cada uno de los miembros de la comunidad escolar en procesos que implican la combinación de esfuerzos, la definición de metas comunes, la socialización de un sistema de reglas compartidas y la asignación específica de roles y tareas, lo que nos da los cimientos de cómo se va a contribuir al logro de estas metas o de estos objetivos. Es entonces que la nueva escuela mexicana va a pedir que todas aquellas personas, la nueva escuela mexicana y el currículo común mexicano va a pedir que se incluya el trabajo colaborativo dentro de los principios sobre los cuales se va a situar la labor diaria tanto de docentes como de estudiantes e inclusive de directivos. ¿A partir de qué? De la participación de las y los estudiantes en actividades que fomenten la cultura física, el apoyo emocional, el desarrollo intelectual y una cultura de paz. Aspectos propios del ser humano.
necesitamos fortalecer en nuestros estudiantes la capacidad de abordar los conflictos. Necesitamos fortalecer en nuestras áreas mismas la comunicación no violenta. Y si de repente no tenemos el temple, porque a veces las personas se toman las cosas personales, ¿no? Y si no tengo el temple de no tomarme las cosas personales y de presuponer, me estoy comunicando con un lenguaje violento. Tenemos que partir del principio de la comunicación no violenta, de reconocer que el conflicto es inminente, que no lo podemos dejar de lado, de entender al otro como parte de mí mismo y a mí mismo como parte del otro, y de trabajar en conjunto, de colaborar con los demás. De acuerdo con los principios y orientaciones pedagógicas, también la gestión escolar se va a orientar desde el trabajo colaborativo. Y en este caso, el trabajo colaborativo me va a permitir estar atento a los cambios en la dinámica escolar y cuestionar continuamente las acciones para mejorar las rutas de acción. Potenciar la autoridad y responsabilidad del docente mediante el acompañamiento en su práctica. Es decir, sí somos una guía, sí somos colaboradores en el proceso formativo de nuestros estudiantes, pero también somos una figura de autoridad. Entonces tendríamos que acompañar a los docentes en este proceso y darles el reconocimiento que ellos necesitan. Vamos a promover diversas formas de participación entre la escuela y la comunidad para fomentar un mayor arraigo a la vida local, es decir, a la comunidad, a los procesos comunales. Es difícil, yo sé que es muy difícil porque venimos de un plan de estudios que hacíamos todo menos comunidad. Pero pues hay que empezar a hacer estos pequeños cambios. Es difícil porque también las personas que están fuera del contexto educativo, llámese padres de familia o miembros de la comunidad, no se conciben como parte del proceso formativo de las nuevas generaciones. Porque también para nosotros como docentes, como directivos, como apoyo, ya es importante que dejemos de pensar en el eso a mí no me toca, o eso yo no lo enseño, o eso no es mi responsabilidad, porque bajo los acuerdos de la nueva escuela mexicana, principalmente la formación de nuestras nuevas generaciones, pues sería responsabilidad de todos aportar, aunque sea un poco, ¿no?, a este proceso formativo. Entonces, vamos a tratar de fomentar un mayor arraigo a la vida social y a la vida local, y vamos a compartir y valorar constantemente las opiniones, experiencias y sugerencias que surgen dentro de la comunidad escolar. Esto, claro, bajo un lenguaje o una comunicación no violenta, opiniones que no presuponen experiencias y observaciones y sugerencias. Entonces, vamos a tener que transitar de nuestra versión más individualista a una versión comunitaria para poder lograr el establecimiento del trabajo colaborativo. Nuestros estudiantes o las personas que se van a ver beneficiadas están viendo, explorando y analizando los siguientes aspectos. La cohesión grupal, es decir, la pertenencia a un grupo social, que sería la comunidad en donde estamos inmersos. La asignación de roles y establecimiento de reglas, porque una cosa es colaborar y otra cosa es nada más dividir, entregar y ya ahí nos vemos, ¿no? La asignación de roles y el establecimiento de ciertas reglas o pautas. La comunicación, valga la redundancia, no violenta. La definición de metas y objetivos en común, que en este caso pues serían las metas y los objetivos de la propia institución
o que tienen nuestros estudiantes o las personas que se acercan a nosotros para la atención que brindamos. Y la interdependencia positiva. Esto tiene que ver mucho con el reconocimiento de lo importante que es el otro para mí y de lo importante que soy yo para el otro. Anteriormente se nos decía, es que, y se nos sigue diciendo, en una empresa nadie es indispensable. Tú hoy estás y mañana si no estás te van a conseguir un reemplazo. Por mucho tiempo fue así por el modelo de competencias en el que nos encontrábamos inmersos. Sin embargo, hoy por hoy se trata de hacer comunidad, no de ver quién es más competente que el otro. Entonces necesitamos empezar a ver esta interdependencia positiva, en donde qué puedo aportar yo a los demás y qué pueden aportar los demás hacia mí, en vez de ver qué me está quitando el otro o qué puedo hacer mejor que el otro. Y pues por último, sí es muy importante que nosotros retomemos la capacidad que tenemos nosotros, directa o indirectamente, como docentes, como directivos, como figuras de apoyo, como interventores, como miembros de una institución, de ser una figura ejemplar para las nuevas generaciones a las que estamos contribuyendo en su formación. Más allá de ser un mero transmisor de conocimientos o personas que guían los procesos formativos, desempeñamos un papel fundamental en la formación de nuestros estudiantes. Somos figuras de referencia, modelos a seguir. La gente allá afuera nos está observando cómo nos comunicamos, cómo nos llevamos y cuál es el potencial que tenemos para trabajar de manera colaborativa. Entonces, los agentes inmersos en las instituciones educativas deben promover las conductas no violentas, la resolución de conflictos y el respeto mutuo a quienes les rodean o lo que nos rodea. De este modo, los estudiantes se sentirán comprometidos a no fallar en esta lógica del cuidado de lo otro, del otro y de sí mismo. ¿Cómo podemos fomentar esto de mantenernos como una figura ejemplar? Que esto ya es a decisión propia, si ustedes así lo desean. Primero, demostrando que tenemos compromiso y pasión por lo que nosotros estamos haciendo. Un profesionista apasionado por su trabajo transmite esa pasión a los alumnos o a las personas que atiende o que sirve, haciendo que el aprendizaje o el paso por la institución sea una experiencia enriquecedora. Necesitamos demostrar que tenemos conocimientos sólidos, actualizados en el área de conocimiento y ser capaz de transmitirlos de manera clara y concisa. También debemos de poseer habilidades comunicativas efectivas, puesto que son fundamentales para establecer una buena relación, tanto con alumnos como con padres de familia o miembros de la comunidad que estemos ayudando, con quienes estemos interviniendo. Necesitamos tener empatía. Necesitamos poder ponernos en el lugar de los alumnos o de las personas que estamos atendiendo y comprender sus necesidades y sus dificultades, que yo estoy segura que todos aquí lo hacemos porque si no, no estarían en una IAP. Necesitamos tener flexibilidad, porque la formación y la educación de las nuevas generaciones es un proceso dinámico. Entonces, el profesionista que interviene en el proceso formativo debe de ser capaz de adaptarse a diferentes situaciones y necesidades que cada alumno presenta. Y debemos ser un poco más creativos, capaces de diseñar actividades innovadoras y motivadoras que fomenten el aprendizaje activo, que flexibilicen los procesos y que mejoren las dinámicas diarias dentro de nuestra institución. Aquí les dejamos algunas de las referencias que nosotros estuvimos utilizando. Hay muchas. Teóricos de la paz, hay muchísimos. Yo les traigo un compendio de los que consideramos empatan de mejor manera para intervenir en los procesos educativos y en los procesos formativos propios de las instituciones educativas. Entonces,
Dicho lo cual, me gustaría abrir una sesión de participaciones, unas 3 participaciones para poder cerrar con la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho la atención y pues bueno, los escuchamos. Adelante, Valeria. Muchas gracias, muy interesante el tema. La verdad es que creo que empieza todo en la construcción y reconstrucción de cómo pensamos y actuamos ante el conflicto o el posible conflicto, ¿no? O sea, no importa el espacio, así como lo estuviste platicando, la verdad es que muy digerible cómo lo platica Sharon. Muchas gracias, pero creo que sí va más en un trabajo personal de aprender nuevamente a cómo vivir y convivir. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Yo coincido con la compañera, de hecho estaba escribiendo, de veras muy interesante y creo que la forma tan didáctica en la que nos lo compartiste nos lleva mucho a que realicemos que nos llevemos como tarea todos estos ejercicios reflexivos de nuestro actuar cotidiano, y no solo con el contexto educativo, sino en nuestra labor diaria en las instituciones. Efectivamente, cómo en mucho tenemos que observar sin evaluar y no actuar por impulso. Muchísimas gracias, Sharon, y muchas felicidades. Gracias, gracias. Sí, esto es una oportunidad de cambiar el pensamiento intrínseco de cada quien y de actuar de manera diferente, ¿no? No solo en los procesos de trabajo, sino también en las relaciones interpersonales, si así lo quieren ver. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Esto me sirve mucho de aprendizaje a mí como trabajadora de la institución, porque sí es cierto, a veces cuestionamos primero antes de escuchar a las niñas, bueno, yo me refiero a las de la casa hogar, o como tú dices, nos enchalecamos lo que no es para nosotros y nos lo tomamos personal. Entonces, yo creo que sí es muy importante primero escuchar antes de cuestionar a las personas o al que nos está diciendo la problemática de lo que le está pasando. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya para cerrar, sí los invito a todos a que tengan mucha paciencia en el camino de la promoción de la cultura de la paz y de los entornos libres de violencia, porque va a haber situaciones en las que la vamos a querer aventar por la ventana, pero no es la idea. Entonces, pues nuevamente les agradezco mucho y pues para cerrar yo los dejo con Jorge Adán. Muchas gracias, Sharon. Si me permites, voy a compartir la pantalla para hacerte entrega de un reconocimiento a nombre de la Junta de Ciencia Privada. Le entregamos un reconocimiento a la licenciada Sharon Aline Neira García por haber impartido esta actividad de capacitación titulada Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar. Firma la licenciada Arlette Cruz Mendoza, directora de Programas Asistenciales. Sharon, con mucho gusto te lo haremos llegar. Pues muchas gracias, Sharon. Te agradezco mucho tu disposición, la facilidad para exponer el tema. Muchas gracias. Ya sabíamos que eras especialista en el tema y ahora lo demostraste. Muchas gracias. Al grupo también por habernos acompañado. Sin más, les agradezco. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias.